son dolores que se pueden o que se producen en la región del hombro, tanto en la región anterior, en la región lateral y en la región posterior, por muchas causas. Causas que pueden producirse por patologías propiamente en el hombro, por ejemplo, tendinopatías, por ejemplo, inflamación de la bolsa serosa, por ejemplo, inflamación de la cápsula articular, patologías, por ejemplo, por una inestabilidad en la articulación del hombro. Y también hay otras patologías que se suelen producir en la periferia del hombro, como ser la cabeza y el cuello, como ser la región del tórax, ¿sí? Y esas patologías por irradiación del nervio o por disposición del nervio pueden llegar a irradiar hacia el hombro. Entonces, nosotros acá tenemos un poquito las estructuras anatómicas en el hombro. Este hueso que está aquí se llama húmero. Esto es la cabeza humeral. Esto es la escápula. En una vista anterior, esta es una vista anterior o una vista de frente del hombro. Acá tenemos una cavidad que se llama cavidad glenoidea, que es una cavidad que se articula con la cabeza del húmero. Luego tenemos aquí nosotros, esta vez se llama apófisis coronoides de la escápula. Esta es la clavícula y este es el acromión. Entonces, aquí, aquí por debajo del acromión, acá hay una bolsita. Y esa bolsita se llama bolsa serosa. ¿Por qué? Porque de la parte posterior de la escápula viene un músculo que se inserta en el troquíter del húmero, que se llama músculo supraespinoso. Y muchas veces este músculo supraespinoso se suele inflamar por un movimiento excesivo de abducción del hombro, o sea, de abertura del hombro o del brazo, ¿sí? Cuando ese movimiento se hace por más de 90 grados, este tendón se comprime. Y muchas veces cuando este tendón se comprime de forma repetitiva, se llega a inflamar este tendón. Esta bolsita serosa que está aquí, que se llama bolsa subacromial, también se suele inflamar por movimientos repetitivos también en el hombro. Entonces, tanto esta tendinitis del supraespinoso como la inflamación de la bolsa serosa pueden producir lesiones o pueden desencadenar esa patología que se llama hombro doloroso. El hombro doloroso no es una sola patología, o sea, el hombro doloroso puede producirse por varios factores o varias patologías. ¿Cuáles son los tejidos blandos o las partes blandas que se encuentran en el hombro? Por ejemplo, todos los músculos del hombro, el deltoides, el pectoral mayor, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, dorsal ancho, subescapular, bíceps, tríceps, todos esos músculos se encargan de envolver a la articulación del hombro. También hay bursas, que fue lo que les dije yo a ustedes. Acá hay una bursa, que fue lo que les dije, que se llama bolsa serosa, o también se le llama bolsa subacromial. Músculos del manguito rotador. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los músculos del manguito rotador? Ustedes dieron anatomía conmigo, ¿verdad? ¿Me escuchan, chicos? Hola. Sí, escuchamos, profe, pero
Puede ser músculo supraespinoso, por ejemplo, uno de los músculos del manguito rotador. Muy bien, Iliana. Después otro. Infraespinoso, Muy bien. deltoides, No, ¿no? no. Bueno, Subescapular. y subescapular. Infraespinoso. Subescapular. Después. Falta Redondo menor. redondo menor. Y falta uno. Acá estoy Y, diciendo. Acá estoy con mi mouse, estoy diciendo cuál es. ¿cómo? Con el mouse estoy diciendo cuál es el último. Acá dice. Ah, porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps. Y esos 5 músculos forman parte del manguito rotador, ¿sí? Luego tenemos la cápsula articular, que es lo que le envuelve a toda la articulación, y luego los ligamentos glenumerales y los ligamentos coracomerales. Los ligamentos glenumerales, ¿sí? Son 3 ligamentos glenumerales. Viene así, así y así. Y tiene la forma de una Z. Ligamento glenumeral superior, medio e inferior. Y luego tenemos los ligamentos coracomerales, que son 2. Viene aquí y viene aquí. Que se llama ligamento troquiteriano y ligamento troquiniano, que son los 2 ligamentos coracomerales. Entonces, esas son las estructuras que se encuentran en la articulación del hombro. El manguito rotador funciona como depresor de la cabeza humeral en el momento en que el músculo deltoides abduce el hombro. O sea, entre todos esos músculos que yo les dije que se encuentran en el hombro, el músculo del manguito rotador es el músculo más importante. ¿Por qué? Porque se encarga de estabilizar la articulación del hombro. Los músculos del manguito rotador, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular y la porción larga del bíceps, son los músculos que se encargan de estabilizar la articulación del hombro. Son los más importantes. Al estar inflamado, se vuelve ineficaz en la depresión y se produce el pinzamiento. O sea, cuando los músculos del manguito rotador se encuentran inflamados, ¿sí?, o pierden fuerza muscular, la cabeza del húmero se deprime. O sea, la cabeza del húmero se desplaza hacia abajo. ¿Por qué? Porque se perdió esa estabilidad que se encargaba de dar el músculo manguito rotador. ¿Cómo se evalúa a un paciente con un hombro doloroso? O viene el paciente y te dice, mira, me duele el hombro. Entonces hay una infinidad de cosas por evaluar para poder hacer un correcto diagnóstico y por ende hacer un buen tratamiento. Enfermedades. Preguntarle al paciente si presenta alguna enfermedad de base. Hipertensión, diabetes, triglicéridos, colesterol, si es fumador, ¿sí? Sobre uso, antecedentes laborales, preguntarle al paciente cuál es su actividad laboral. Evidentemente, si el paciente es pintor, es carpintero, es electricista o es un paciente que realiza muchos movimientos en el hombro, evidentemente los músculos se van a sobrecargar y puede ser que en algún momento dado le empiece a doler el hombro. Traumatismo. Preguntarle al paciente si sufrió algún tipo de traumatismo. ¿Cuáles son los 2 tipos de traumatismo que hay? A ver si ya estudiaron para hoy. ¿Cuáles son los 2 tipos de traumatismo? Directo, indirecto, puede ser. Muy bien, directo e indirecto. Espectacular. Directo cuando hay un golpe o una fuerza externa. Y el indirecto es cuando uno solo se golpea. Por ejemplo, salta, pisa mal o se cae desde su propia altura. Eso es traumatismo indirecto. Característica del dolor. Hay una semiología
Hay una semiología que se llama semiología del dolor. El dolor o la intensidad del dolor, ¿cómo ustedes piensan que se evalúa la intensidad del dolor? O sea, yo le pregunto al paciente, ¿cuánto dolor vos sentís? ¿Cómo ustedes creen que se puede saber eso? ¿Cómo uno puede saber cuánto dolor siente el paciente? Hay una forma subjetiva de saber cuánto dolor tiene el paciente. Hay una escala que se llama escala de ABA. Y esta escala evalúa el dolor con un límite de 10. O sea, vos le preguntás al paciente si 10 es el máximo dolor. ¿Cuánto dolor vos sentís de 10? Y el paciente te dice 5, te dice 6, te dice 7 o te dice 10. Entonces, de forma subjetiva, uno puede saber cuánto dolor siente el paciente y para ver si el tratamiento que se está realizando al paciente mejora o no mejora. O sea, si el paciente vino en su primer tratamiento con una escala de dolor de 8 y en la cuarta sesión vos le preguntás cuánta intensidad de dolor sentís y yo siento 8, entonces quiere decir que está mal el tratamiento, algo no estás haciendo bien. Pero si te dice 103, 104, quiere decir que el tratamiento está siendo eficaz. Saber la localización del dolor, exacto, exacto. Porque el paciente te puede decir, mira, a mí me duele el hombro, pero fíjense, todo esto es el hombro. ¿Dónde te duele? Me duele el hombro. Sí, pero ¿en qué parte del hombro te duele? Entonces el paciente te dice, mira, me duele aquí, en la región anterior del hombro. Me duele acá, esto me duele. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Primero se le pregunta al paciente en dónde es la zona que le duele. Luego nosotros empezamos a palpar. Empezamos a palpar puntos dolorosos, puntos donde pueden o donde le duele al paciente. Puede ser que al paciente le duela aquí, en la cara anterior del hombro, puede ser que le duela en la cara lateral o puede ser que le duela en la cara posterior. Por eso es muy importante saber la localización del dolor. Inicio. ¿Cuándo inició el dolor? Hace una semana, hace 2 semanas, hace un mes, hace unos días. Duración del dolor. ¿Cuánto tiempo le dura el dolor al paciente? ¿Le dura durante la mañana? O por ejemplo, ¿le dura antes de su trabajo? ¿Le dura durante el trabajo o le dura después del trabajo? Y también hay que preguntarle al paciente en qué momento desaparece el dolor. Si desaparece durante el reposo, cuando el paciente deja de trabajar, o si desaparece tomando algún tipo de medicamento, por ejemplo. Y el dolor, hay varios tipos de dolor. Tenemos dolor punzante, es como si fuera que te clava. El dolor gatillante es un dolor muy intenso, ¿sí? Que se desplaza en toda esta dirección. El dolor punzante es un dolor localizado, duele aquí y acá duele, y es como la sensación de que hay un pulso ahí, algo que está punzando ahí. Luego tenemos el dolor gatillante que está aquí a este nivel. Luego tenemos un dolor que se llama dolor urente o quemante, que es un dolor como si fuera que te está quemando esa zona. Luego hay otro tipo de dolor que se llama dolor terebrante, es el dolor insoportable. Por ejemplo, un ejemplo de dolor terebrante o insoportable es el dolor de muela, el dolor de diente. Es insoportable el dolor. Síntomas primarios, preguntarle al paciente si tiene otros síntomas que acompañan a ese dolor, o sea, a la par que le duele el hombro, también le duele la muñeca o le duele el codo, ¿sí? Evaluar si existe debilidad. Debilidad se refiere a debilidad muscular, o sea, saber si el paciente presenta una disminución de la fuerza muscular.
Eso es muy importante saber. Y hay una escala que se llama escala de Daniels, y esta escala lo que hace es evalúa si hay una debilidad en la fuerza. La fuerza, o hay grados, hay 5 grados de fuerza. Grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. Evidentemente el grado 5 es el mejor. Y hay unas pruebas que se realizan para evaluar la fuerza. Hablando de eso, lo más seguro, chicos, que nosotros tengamos nuestra clase práctica el sábado 26 de marzo. ¿Escucharon? 26 de marzo vamos a tener nuestra parte práctica en el instituto. Vayan anotando ya, vayan anotando ya y vean ya la forma de aquellos que viven lejos y es que pueden asistir también a la clase práctica. Restricción de movilidad. Restricción de movilidad. Puede hacer que se produzca una contractura de los músculos que se encuentran en el hombro y eso produce una restricción del movimiento. O sea, el paciente, por ejemplo, no puede peinarse, no puede llevar la mano a la boca, no puede rascarse la espalda. Movimientos sencillos y fáciles que el paciente ya no puede realizar. ¿Por qué? Porque hay una restricción de la movilidad. Hay algo que le está impidiendo a nivel articular. Y descartar dolor referido cervical. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que presentan, por ejemplo, una artrosis a nivel cervical. Esa artrosis comprime el nervio y como el nervio viene hacia el hombro, el dolor irradia hacia el hombro. O sea, al paciente le duele el hombro, pero su patología o su problema está en la región cervical. ¿Qué quiere decir? Vos le haces el tratamiento al paciente en el hombro y el paciente no mejora, no mejora, no mejora. Evidente que no va a mejorar, porque el problema está en el cuello, no está en el hombro. Y a eso se llama dolor referido cervical. Siempre hay que, examen físico, siempre hay que comparar ambos hombros. Evidentemente se compara el lado sano como el lado afectado, ¿sí? Se compara en qué sentido, se hace una inspección, se observa deformidades, si hay algún tipo de deformidad en la cabeza del húmero, si hay un tipo de deformidad en la clavícula, en el acromión, signos de atrofia muscular sugiere un déficit neurológico o a un desuso. Atrofia muscular, ¿a qué se refiere? Vamos a suponer que el paciente tuvo una lesión en el hombro y el paciente inmovilizó el hombro, utilizó cabestrillo. Y ese cabestrillo lo utilizó por 2 semanas. Evidentemente el cabestrillo lo que va a hacer va a impedir que el paciente realice movimientos y cuando deje de utilizar el cabestrillo, ¿qué va a pasar con los músculos? Los músculos se van a atrofiar. Y evidentemente si el músculo se atrofia va a perder fuerza muscular. Entonces eso es la inspección. Luego tenemos la palpación, se palpa, como su nombre lo dice, se palpa. Se palpa el esternón, la clavícula, ¿sí? La articulación acromioclavicular, la inserción de los músculos del manguito rotador y la porción larga del bíceps en la palpación. En la parte práctica, cuando estemos el 26 de marzo, si Dios quiere, yo les voy a mostrar todo esto a ustedes, cómo se hace la inspección, cómo se hace la palpación, ¿sí? No se vayan a preocupar de eso. Rango articular. Rango articular, ¿a qué se refiere? Se evalúa la movilidad del hombro. El hombro realiza un movimiento de 180 grados. Cada movimiento tiene su rango articular. Por ejemplo, la flexión del hombro es 180 grados, alzar el brazo hacia arriba de forma horizontal, abrir el brazo hacia afuera es también 180, que se llama abducción. Todos los movimientos del hombro hay que evaluar su rango articular.
Acá, por ejemplo, nosotros tenemos esto, elevar el brazo hacia arriba se llama flexión. Y la flexión tiene un rango articular de 180 grados. Llevar el brazo hacia atrás se llama extensión. Su grado es de 45 a 50 grados. Llevar el brazo hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, todo lo que se pueda, también es de 180 grados. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos esta posición con el codo, ¿ven? Apoyado sobre el tronco y con una flexión de 90 grados del codo, así, esta posición, como ven acá. Si nosotros le pedimos al paciente que dirija el antebrazo hacia adentro, o sea, que trate de tocarse la panza sin separar el brazo del tronco, eso se llama rotación interna. Y la rotación interna es de aproximadamente 90 grados. Y pedirle al paciente que dirija el brazo hacia atrás se llama rotación externa. Y la rotación externa tiene un ángulo de movimiento de 80 grados. Acá, por ejemplo, se llama prueba de rotación del hombro. Esto. Si nosotros le pedimos al paciente que trate de tocarse el hombro opuesto, al rascarse el hombro opuesto en esta posición, el hombro está en una posición aquí de flexión, ¿ven? Flexión, abducción y rotación externa. Todos esos movimientos ya hace el hombro si le pedimos que toque el hombro opuesto. Flexión, abducción y rotación externa. El movimiento opuesto que se toque en esta posición, el hombro está en una posición de extensión, abducción y rotación interna. ¿Ven cómo son pruebas sencillas en donde si el paciente no puede realizar estos movimientos, uno ya puede saber, no, este paciente tiene un problema en la abducción, en la extensión y en la rotación interna. Entonces, eso hay que trabajar. Porque hay pacientes, por ejemplo, que vos le pedís, viene con dolor en el hombro y no puede ni llevar la mano hacia atrás porque le duele o porque hay una restricción. Y en esta misma posición le pedí, a ver, tocate un poco el hombro opuesto haciendo este movimiento y muchas veces el paciente solamente eleva el brazo y ya le duele o hay una restricción. Entonces uno ya puede saber ahí qué movimiento es lo que está afectado. Evaluación de la fuerza, que fue lo que le dije hace rato, de la escala de Daniel, con una escala de fuerza de grado hasta el grado 5. Evaluar fuerza de los músculos del manguito rotador, o sea, en general de todos los músculos del hombro. Se evalúa contra resistencia. El grado 5 y el grado 4, nosotros, los evaluadores, realizamos una resistencia al movimiento, una resistencia al movimiento. Y los otros grados se hacen sin resistencia. Por ejemplo, hablando de pruebas, esta es la primera prueba, la maniobra de Job. Se encarga de evaluar al músculo supraespinoso. ¿Cómo es la prueba? Se le pide al paciente que esté en bipedestación, que esté parado, que dirija el pulgar hacia abajo. ¿Ven? Este pulgar está hacia abajo, este pulgar está hacia abajo. Que coloque el brazo en esta posición y nosotros colocamos la mano por encima de la muñeca. ¿Y qué le hemos pedido al paciente? Que dirija el brazo hacia arriba. Y nosotros vamos a realizar una resistencia. Si al realizar ese movimiento el paciente y nosotros le aplicamos la resistencia y el paciente refiere dolor en el hombro, entonces quiere decir que el músculo supraespinoso está lesionado. Se caracteriza por un dolor en la cara anterior del hombro o cuando no logra mantener la posición del brazo. Entonces, viene el paciente con un dolor en el hombro, le duele el hombro, vos le inspeccionás, le palpás, evaluás el rango articular y luego ya se realizan las pruebas de cada músculo y así se evalúa el músculo supraespinoso.
Entonces vos le evaluás, haces esta prueba y al paciente le duele. Entonces vos decís, este es lo más seguro que tiene lesionado el tendón del supraespinoso. Entonces vos le decís, de acuerdo a mi evaluación, yo veo que vos presentás una lesión del supraespinoso. ¿Cómo vamos a confirmar esto? Al paciente se le manda a hacer una ecografía y luego en la ecografía sale que el paciente tiene lesionado el supraespinoso. Esta es una prueba que evalúa la rotación externa y la rotación interna del hombro. Se llama signo de Peck. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber o qué es lo que ustedes tienen que saber y manejar bien? ¿Cuáles son los músculos que realizan la rotación externa y la rotación interna? ¿Se acuerdan cuáles son los músculos que realizan la rotación externa del hombro? ¿Quién realiza la rotación externa del hombro? ¿Qué músculo? ¿Mm? Hola, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, profe, te escucho. Pero no se acuerdan. No, no, profe. La rotación externa del hombro lo realiza el músculo infraespinoso y redondo menor. Entonces, y la rotación interna evalúa el músculo subescapular. Entonces, nosotros ya evaluamos el supraespinoso. Es este músculo, ya está la prueba. Y ahora vamos a evaluar los músculos infraespinoso y redondo menor. Es la misma posición que ven aquí. Le pedimos al paciente que dirija este brazo hacia afuera, ¿sí? Pero nosotros le vamos a aplicar una resistencia acá en la muñeca. Nosotros vamos a dirigir hacia adentro y él va a dirigir hacia afuera. Entonces, si al hacer esa prueba el paciente refiere dolor en el hombro, lo más seguro que tiene lesionado el infraespinoso o el redondo menor. La rotación interna es la misma posición, pero le vamos a pedir al paciente que dirija el brazo hacia la panza. Nosotros nos vamos a oponer a ese movimiento con una resistencia en la muñeca y si el paciente refiere dolor al realizar ese movimiento, entonces lo más seguro que tiene lesionado el músculo subescapular. Ahí nosotros ya estamos evaluando 4 músculos: el supraespinoso, el redondo menor, el infraespinoso y el subescapular. O sea, en total 4 músculos ya estamos evaluando. Signo de Gerber es otro signo, otra prueba para evaluar solamente al músculo subescapular acá. Es esta posición, que está aquí, ¿ven? Está aquí, el brazo hacia atrás, a este nivel, y nosotros le vamos a pedir al paciente que despegue el brazo de la columna, de la espalda, que dirija hacia atrás. Nosotros nos vamos a oponer al movimiento y si el paciente refiere dolor en el hombro, entonces está lesionado el músculo subescapular. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿No tienen ninguna pregunta? Hola, ¿me siguen? Ninguna, profe. ¿No? No. Ok. Se está entendiendo súper bien. Signo de NER, maniobras de pinzamiento. Sobre todo, pinzamiento de la bolsa subacromial. Sobre todo si hay una inflamación de la bolsa serosa, una bursitis. Signo de NER, dolor,
en la cara anterior a la flexión glenohumeral máxima debido a un pinzamiento del tendón del supraespinoso inflamado. O sea, nosotros le vamos a pedir al paciente que dirija el brazo hacia arriba, que eleve el brazo, o sea, que haga este movimiento, que dirija hacia arriba. Y si el paciente, al realizar más de 90 grados de flexión, siente dolor en el hombro, lo más seguro que tiene inflamado el tendón del supraespinoso también. Hay una maniobra que se llama signo de Hacking, en donde se coloca al paciente en esta posición con una ligera flexión del hombro, ¿sí? Una ligera flexión del codo y se dirige el brazo hacia adentro. Esto, se baja hacia adentro o hacia abajo. Ahí nosotros hacemos un movimiento de rotación interna en el hombro y si ese movimiento provoca dolor en el hombro, también está inflamado el músculo supraespinoso. Y el último músculo de los manguitos rotadores, nosotros ya evaluamos el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular. Y ahora vamos a evaluar el último músculo del manguito rotador, que es la porción larga del bíceps. Con la maniobra de Job evaluamos el supraespinoso, el primer músculo. Con la maniobra de rotación externa evaluamos el infraespinoso y el redondo menor. Son 3 ya. Con la rotación interna evaluamos el músculo subescapular. Y con esta prueba, el quinto, evaluamos la porción larga del bíceps. Esta es una maniobra que se llama maniobra de Spitz o signo de Spitz, en donde se coloca el brazo en esta posición, como ven aquí, con la palma de la mano mirando hacia arriba y los codos extendidos, y simplemente le pedimos al paciente que eleve el brazo hacia arriba y nosotros nos vamos a oponer al movimiento, vamos a aplicar una resistencia hacia abajo. Y si el paciente al realizar este movimiento le genera o le provoca dolor en el hombro a este nivel, acá, donde está mi pulgar, el pulgar, entonces el paciente tiene inflamado la porción larga del bíceps. Esto que está aquí, porción larga del bíceps, acá. El bíceps está en la cara anterior del brazo, acá. Esto. Entonces con esta prueba nosotros ya evaluamos los 5 músculos del manguito rotador, que fue lo que les dije, que esos son los cinco músculos más importantes de el hombro, ¿sí? Son los que se encargan de darle una mayor estabilidad al hombro. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, falta menos de un